La gestión del riesgo es el proceso que evalúa las consecuencias de la exposición del trabajador a un peligro y define las medidas de protección más adecuadas. Por ejemplo, la organización del trabajo, los equipos de protección individual, las instrucciones operativas y las barreras de contención. Cada barrera se ha de estudiar, aplicando el modelo del queso suizo de James Reason, según el cual las medidas de protección se deben comparar con rebanadas de un queso suizo, agujereadas, y colocadas una al lado de la otra. Un accidente se produce cuando las barreras son eludidas, eliminadas o ignoradas por las personas. El peligro y el riesgo son dos cosas distintas. El peligro es aquella situación que tiene el potencial de provocar daños personales o materiales. El riesgo, en cambio, es la probabilidad de generar consecuencias o daños sobre las personas que están expuestas a un peligro. Matemáticamente, el riesgo se puede expresar como la multiplicación entre el alcance del daño y la probabilidad de que este último se materialice en un daño. Por ejemplo, la altura es un peligro, del que se puede derivar el riesgo de probabilidad de caída desde altura, o bien el gas a presión genera una situación de peligro, de la que se deriva el riesgo de probabilidad de explosión e incendio. Por desgracia, el riesgo cero no existe, es inalcanzable. Todas las actividades o trabajos conllevan un riesgo intrínseco para el trabajador. Es fundamental alcanzar siempre un nivel de riesgo aceptable que cada empresa define en función de sus propios procesos de gestión, utilizando una matriz de riesgo. Un ejemplo de matriz utilizada por varias empresas es la siguiente. El riesgo aceptable se alcanza cuando el valor de riesgos residuales es inferior o igual a 2. En este caso, no se necesita formalmente un plan de acción específico, siempre y cuando el entorno del peligro y los controles existentes no varíen. Se recomienda monitorear constantemente las condiciones operativas. El riesgo tolerable se alcanza cuando el valor de riesgo residual es superior a 2 e inferior o igual a 6. También en este caso, podría no ser necesario formalmente un plan de acción específico, pero la eficacia de los controles existentes se debe monitorear de manera periódica y garantizar a lo largo del tiempo. Asimismo, se deben aplicar determinadas acciones para alcanzar el nivel de riesgo más bajo posible. El riesgo no aceptable se alcanza cuando el valor de riesgo agregado es superior a 6. En este caso, se requiere formalmente un plan de acción específico para el área afectada, dando prioridad a la reducción del riesgo en sus dos variables, probabilidad y consecuencia, que contribuyen al riesgo agregado. ¿Y qué es el riesgo agregado? Es la suma de los riesgos individuales que se consideran al realizar la evaluación del riesgo de una actividad. Y el riesgo residual es el riesgo que puede seguir existiendo, incluso después de haber aplicado las medidas de protección y de haber definido e implementado las medidas necesarias para la protección de los empleados. El análisis del riesgo prevé 3 fases: identificar, evaluar y gestionar. Este proceso implica una planificación detallada, es decir, estudiar actividades laborales, áreas de trabajo, normas y reglamentos para definir roles y responsabilidades, identificar las categorías del riesgo, y localizar los criterios de aceptación de riesgo residual. Durante la fase de identificación del riesgo, la persona designada desarrolla 3 tareas fundamentales. Visita los lugares de trabajo para inspeccionar las áreas y las actividades que se van a ejecutar o se vienen ejecutando. Observa cómo trabajan y actúan las personas con el objetivo de identificar actos o comportamientos subestándares. Identifica los peligros para posteriormente evaluar los riesgos detectados. En la fase de evaluación de riesgos, se analiza los componentes del riesgo, probabilidad y consecuencia para seguidamente valorarlos cuantitativamente con los criterios de evaluación de la matriz de riesgo. En la fase de gestión, se define en implementación todas las medidas de protección, utilizando para ello la jerarquía de controles,
para reducir el riesgo a un nivel aceptable previsto en la matriz. Para garantizar la eficacia de las medidas de control, la organización debe registrar la evaluación de riesgo realizada. Se recomienda registrar en un formulario estándar la evaluación de riesgo realizada, indicando cuándo se ha realizado, y quién o quienes lo han hecho, los elementos de medición y las eventuales acciones de mitigación. Es fundamental la comunicación y la formación, para que todos los trabajadores y los supervisores sean conscientes de los peligros, niveles de riesgo y los controles a implementar por puesto de trabajo, de los resultados de la evaluación de los riesgos obtenidos y de los controles a implementar. El riesgo cero no existe, pero si trabajamos de manera estructurada y profesional, podemos reducirlo al mínimo.